El pasado 18 de enero, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, 3 meses y 17 días después del referéndum de autodeterminación en Cataluña, protagonizó una de las peores y más estrambóticas comparecencias hechas jamás en el Senado, y como algunos de ustedes saben, ha habido unas cuantas. Una comparecencia que podría resumirse con un «la culpa es vuestra» que ibas provocando con esas urnas. Una comparecencia en la que el ministro reconoció sin pestañear siquiera un gasto de 87 millones de euros. Repito, 87 millones de euros en porras, pelotas de goma y croquetas, imaginamos. Una comparecencia en la que el ministro reconoció que las salvajadas salen caras. Tengan en cuenta que, haciendo números rápidos, 87 millones de euros con 1.066 heridos dan a 81.613 euros el palo, el porrazo. Sí, sale bastante caro. Una comparecencia en la que vino a decir que el violento Roger español dio un golpe de ojo a la pelota de goma de un pobre policía nacional. Una comparecencia en la que, tras 1.066 heridos reconocidos y diagnosticados, no tuvo una sola palabra hacia ellos. Una comparecencia, en definitiva, en la que el ministro del Interior del Gobierno español llegó a calificar de fake news informes internacionales condenatorios, como por ejemplo el de Human Rights Watch. Desde Esquerra Republicana exigimos que el ministro comparezca en sede parlamentaria para explicar lo que no explicó en el Senado. Desde Esquerra Republicana queremos saber quién dio la orden de entrar en los colegios electorales a sangre y fuego. Queremos saber por qué se eligieron estratégicamente los colegios electorales de Puigdemont, Junqueras y Forcadell, para dar ejemplo. Queremos saber quién dio la orden de apalear a la gente que literalmente defendía las urnas con sus cuerpos. Queremos saber dónde estaba el ministro durante toda aquella actuación. Como no jugaba el Sevilla, seguramente no estaba en el palco. Queremos saber si en algún momento recibió una llamada de un tal M. Rajoy o de Soraya Sáenz de Santamaría para advertirle de que ya valía, de que el ridículo internacional ya era extremo. Y si no es así, queremos saber quién fue que le llamó para parar todo aquello. Queremos saber por qué se le saca un ojo a un chico con una pelota de goma prohibida en Cataluña. Queremos saber por qué PP y Ciudadanos, y seguramente con el apoyo del PSOE, piden condecorar a los salvajes que sacaron ese ojo a ese chico. Queremos saber por qué la policía española ningunea a la Generalitat y a los Mossos d'Esquadra ese día y se comporta como una fuerza de ocupación. Queremos saber por qué tienen al conseller de Interior Fort en una cárcel de Extremera por ese referéndum y al mayor trapero haciendo fotocopias por no apalear a la gente durante ese referéndum. Queremos saber por qué el ministro dice que lo que rompe la convivencia en Cataluña es una persona frente a la urna y no frente a una porra. Queremos saber si es cierto que el plan de asalto al Parlamento para detener a cargos electos catalanes publicados por Interview es cierto. En definitiva, queremos saber, y por esto Esquerra Republicana pide al principal responsable del Ministerio del Interior que dé explicaciones en comparecencia extraordinaria de la Comisión de Interior. Porque, señores, el patriotismo no es una pulserita con su bandera en su muñeca. El patriotismo es querer saber que se sepa la verdad en su país. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la